¿Cómodo para ti? Y está ahí solo micrófono. Yo hablo normal y yo creo que sí. Vale, perfecto, para saberlo. Donde esté todo el mundo empezamos. Sí, yo creo que a ti te venía a saber. ¿Tú te ves bien, Isabela, hablando así? Sí. Vale, sí. Y si hablo bajo, me lo decís. Vale. Los pastillas están dando. Te las traigo, vale. Bueno, hablaré, si hablo muy bajo, me lo decís, ¿vale? Porque no llevo micrófono y me encanta porque odio escuchar mi propia voz cuando hablo con micrófono. Así que lo primero, decir gracias a la galería por la invitación para, acompañar el proyecto, escribir el texto y estar aquí una vez más al lado de Regina, que siempre le digo que ya siento que ella forma parte de nuestra familia, o yo formo parte de su familia y ella de la mía. Regina y yo hicimos en el 2024 inauguramos un proyecto en el espacio La Virreina, el Centro de la Imagen de Barcelona, y para este proyecto estuvimos trabajando juntas durante 3 años. Fue muy bonito porque, Regina acompañó todo un proceso personal mío también, y en este sentido hemos ido creando una relación que va mucho, como os comentaba, va mucho más allá del arte, pero que empieza por mi admiración por su trabajo, ¿no? De hecho, cuando me acerqué a Regina, cuando llegó la invitación de Valentín Roma, el director de Virreina, para que hiciera la retrospectiva, el proyecto de Regina, yo ya me quedé un poco así por nuestra diferencia de edad, pero lo que me pareció impresionante fue como poco a poco Regina ha ido como abriendo su vida, sus obras, su proceso, y hemos podido construir una exposición juntas muy bonita, que al principio, cuando hice la primera propuesta, Regina me decía, yo le he dicho, yo creo que tenemos que hacer una retrospectiva de tu trabajo, y la primera reacción de Regina fue, no, retrospectiva no, yo estoy aquí, yo estoy viva y sigo produciendo. Y yo decía, exacto, estás aquí, estás viva, y es justo por esto que es tan bonito presentar al público un arco temporal en el que puedan ver tu producción, no desde el principio, pero desde un momento de cambio muy radical, que ahora hablaremos de esto, y cómo este cambio y las nuevas formas de trabajar y los intereses que han apareciendo en aquel periodo se mantienen hasta el día de hoy. Y creo que esta exposición, ya volveremos a la exposición en la que estamos ahora mismo, de alguna manera consigue hacer esto, ¿no? Recupera como procesos de Regina desde finales de los años 60 y de alguna manera permite al público darse cuenta de cómo ella va como a lo largo del tiempo actualizando a partir de las nuevas tecnologías, pero manteniendo siempre como un posicionamiento ideológico y una forma de mirar el mundo y de acercarse a las otras personas que es siempre como muy constante, ¿no? Y muy radical. Bueno, entonces yo creo que sería bonito empezar. Yo decía a Regina que antes de hablar de la exposición me parecía que podía ser interesante como contextualizar la importancia de Madrid en su obra, ¿no? De hecho, Regina nace a finales de los años 30 en el sur de Brasil, en Porto Alegre, que es una región como, si pensamos en el contexto de Brasil, que es un continente, ¿no? En sí mismo, el sur de Brasil es una zona que tiene como una inmigración europea muy fuerte, es una zona también que hasta hoy es un poco más conservadora en algunos sentidos, a nivel como de organización social, de un poco forma de estar, e incluso esto fue muy determinante en su formación. Ella viene de una formación más, como decir, académica, clásica, del grabado, de la pintura, y de hecho tuvo como su gran maestro el pintor expresionista Iberê Camargo, que es uno de los más importantes, ¿no? Del contexto brasileño, especialmente del sur de Brasil. Y lo que pasa es que justamente en el año 67 Regina ganó una beca del Instituto de Cultura de España para estudiar aquí en la escuela de la Academia de San Fernando. Y Regina siempre cuenta, y quería empezar la conversación por ahí,
Regina siempre cuenta que cuando llega a las primeras clases y ve a sus compañeros, dice, es que, bueno, esto te cito en una visita que hicimos en Virreina, que ella decía, pues yo veía a mis compañeros y decía, es que son dinosaurios, yo no me veo aquí. Entonces justo en este momento ella se da cuenta de que no es en este lugar que quiere estar y busca, empieza a hacer cursos en la Complutense y ahora quiero que nos cuentes lo que pasó, no quiero adelantar, cuéntanos tú. Bueno, de verdad, cuando llegué a Madrid, fue en la puerta misma de la academia que yo volví atrás, porque salían los estudiantes con sus pinturas debajo del brazo y no tenía nada a ver con esto. Yo ya era formada como una pintora que creía yo que mi formación estaba completa cuando fui alumna de Iberê Camargo. Yo en ese momento ya trabajaba en la universidad, toda mi vida he enseñado en la universidad, en distintas universidades, pero ya había hecho una carrera como artista pintora, había aprendido grabado, pero no en la universidad, porque el grabado era considerado un arte menor, como la cerámica y todo eso. Entonces yo llegué como una artista pintora que participaba en muchos salones en Brasil, ganaba premios, o sea, tenía toda una carrera. Y cuando llegué en España he cambiado totalmente, abandoné la pintura en pocos meses, fue lo que pasó. Entonces yo misma me sentía como un dinosaurio. ¿No se escucha? ¿Se escucha mal? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ok. Entonces yo me sentí yo misma como un dinosaurio, porque en poco tiempo tenía amigos como del grupo Fluxus, me relacionaba con artistas como Manolo Calvo, como Lugan, entonces ellos estaban en otra totalmente, ¿no? Entonces yo abandoné la pintura para siempre, un golpe. Un golpe y fue como aprender lenguaje otra vez. Empecé a hacer como pequeños collages pero como si fueran narrativas de forma. Entonces empecé a aprender el lenguaje otra vez. Entonces en este momento seguía mirando el arte por Europa. He visto la exposición que celebraba el final del arte cinético, por ejemplo, en París. Entonces, ahí sí que me sentía como un dinosaurio, porque ellos exploraban muchas nuevas tecnologías y materiales, y yo me fui por este camino hasta que volví a Brasil. Pero aquí también mi vida personal cambió, porque me he conectado con Julio Plaza, que era un artista madrileño, con quien he vivido 20 años en Brasil y fuera de Brasil. Entonces, él había ganado una beca para Brasil y yo había ganado una beca para Kilsen, becas cruzadas. Entonces, me quedé un año y medio aquí en Europa. Y mientras Julio estudiaba en la Escuela de Diseño Industrial en Río. Pero yo no me he adaptado más a Porto Alegre, porque me parecía, y ellos creen que la pintora se había muerto, como si hubiera muerto la pintora. Entonces, yo no me sentía confortable y me gustó mucho cuando Ángel Crespo, que era un poeta español, muy conectado a la Embajada de Brasil, fue invitado para hacer programación de arte en una universidad en Puerto Rico, ubicada en el centro de la isla, que era muy original, como actitud internacionalista y experimental, muy distinta de la escuela de la Universidad de São Paulo, que era más
más tradicional. O sea, la de San Juan era políticamente era de independentistas, o sea, independencia de Estados Unidos, y la que estaba yo era considerada como conectada. Entonces Marta Traba, que era una crítica argentina, decía que los artistas eran way in, los de San Juan, y way out, los que estaban en este campus de Mayagüez, que estaba muy conectado a la Galería Leo Castelli. Venían los artistas de residencia, o sea, delante de mi puerta estaba, del piso estaba Robert Morris, por ejemplo. Liechtenstein venía a la isla para cenar, o sea, por el encanto de la isla también, ¿no? Pero hacían residencias allí, hacían cursos, y mis alumnos, en el primer semestre que estaba ahí, mis propios alumnos hacían un curso con Robert Morris y yo. O sea, mi cabeza cambió otra vez, completamente. O sea, creo que mi formación fue bastante larga, pero ahí fue que yo empecé a usar medios gráficos industriales, como offset, como silkscreen, y todo aquello que huía un poco a la tradición. Pero yo había sido formada en técnicas tradicionales de grabado. Una característica que sigue aquí, van a ver la exposición, es la actitud de apropiarse de imágenes de la media, seleccionadas por diversas motivaciones, en mi caso casi siempre políticas, ¿no? Entonces empecé a hacer más que nada silkscreen, serigrafía, y offset también. Entonces fui para quedarme un año en Puerto Rico, nos quedamos 4 años. Y volvimos a Brasil, invitados por la Universidad de São Paulo, donde yo me quedé hasta jubilado, y Julio también. Entonces, yo seguí con estas técnicas industriales, con el gesto de apropiarme de las imágenes de diferentes formas. Ahora he hablado demasiado. No, está genial, está genial, está genial. No, yo creo que solo me parece genial todo lo que has contado. Solo haré unos apuntes, claro, que es primero esto, ¿no? Este momento de cambio radical, de punto de inflexión en la llegada a Madrid, que de hecho tú decías como la pintura ha muerto, y tú decías que desde el sur decían la pintora ha muerto, entonces era una doble muerte, y claro, y como esta invitación de Ángel Crespo para ir al recinto de Mayagüez en Puerto Rico es algo absolutamente determinante. En el año 69, Regina se queda del año 69 hasta el año 73 en Mayagüez, y como ella misma comentaba, ¿no? Esta conexión problemática también a nivel político con Estados Unidos también le permitió estar en contacto con los artistas de Fluxus, los minimalistas. Sí empezó este cambio y los de Europa también, primero en este contacto con esta poesía concreta hecha aquí, o el arte abstracto, el grupo que formaba parte, por ejemplo, Julio Plaza, que era la cooperación de artistas y artesanos, o todo este proceso que se daba en aquel entonces en la Complutense, que era el arte que empezaba a experimentar con los primeros ordenadores, que es algo muy interesante con Tomás García Asensio, con el Centro de Cálculo y tantos otros. Ella complementa esta experiencia de Madrid, esta transformación radical, que de repente es como ¿qué artista soy yo? Y es muy bonito ver como una exposición. Esto teníamos en Virreina, una pieza de Regina, de este momento entre el 67 y el 69, antes de ir a Mayagüez. ¿Te acuerdas, Regina, esta pieza de metal súper bonita, como geométrica? Sí, y claro, y hay una cosa que aún no hemos mencionado, pero que es absolutamente clave en toda esta historia, que es el contexto político-social, ¿no? de aquel entonces. Entonces, Brasil desde el año 1964 vivió una dictadura militar. Esto era algo bastante importante como en lo que estaba haciendo Regina, pero que al final acaba ganando todavía más presencia y protagonismo en su obra a partir del año 68-69, justamente cuando ella va a Mayagüez
Mayagüez, y en Mayagüez vive todo el contexto de la guerra de Vietnam, Sí. que es algo que hablamos mucho también, y cómo ahí empieza parte de justamente este principio de apropiación de las técnicas de, digamos, reproducción industrial que eran del medio de la industria, lo que decía ella, ¿no? Los grabados offset, como pasar de los grabados que ella hacía antes, que eran los grabados de madera, las experimentaciones con metal, después ya es un grabado hecho con Video técnicas, también, video. con video, Un claro. video que empezaba. Exacto, en los 70s. ¿Querés seguir? Que ahora hice como... Sí, sigo. Entonces, mi curiosidad por los medios nuevos y me hacía difícil entenderme a mí misma, pero no poéticamente, pero sí la curiosidad por los medios. La entendí más bien, mejor, mucho mejor, cuando participé de unas exposiciones hechas en el año 2000 por Mari Carmen Ramírez, que es una puertorriqueña que es curadora del Museo de Houston, y José Roca, que es un crítico colombiano, que propusieron unas exposiciones que sustituyeron a la gráfica más tradicional que caracterizaba las bienales de grabado de San Juan, de Polonia, de lo que sea. Ellos propusieron un concepto de gráfica expandida. ¿Expandida se dice? Sí, expandida. Entonces incluía animaciones, videos, acciones en la calle, pintura urbana, o sea, un concepto que me hizo bastante confortable, porque yo tenía bastante predilección por hacer usos diversos, incluso hay muchos momentos en que hago porcelanas llenas de sombras, o sea, y a la vez hacía videos. Entonces eso me pareció que yo me explicaba a mí mismo dentro del concepto de gráfica expandida. Esa exposición es una exposición de gráfica expandida, fue bien. Ya. Y otra que me justificó un poco el percurso poético es la descendencia, que me quedó explicada en una exposición que lo organizó un español llamado José Lebrero. José Lebrero era un curador del Museo Del Picasso de Málaga. También organizó una exposición que viajó bastante. Y la pieza que vais a ver mañana en el círculo, estaba la portada del catálogo, que se llamaba Máquinas de Mirar. Máquinas de Mirar, lo conocéis, era un trabajo histórico de artistas hasta la contemporaneidad, junto a una colección de dispositivos ópticos. Entonces, ahí yo me encontré con origen en la fantasmagoría, en la sombra, el origen de la fotografía, del cine, y todo eso estaba involucrado en la selección que hacía José Lebrero. Entonces, de un cierto modo, me justifiqué, entendí mi posición, donde estaba yo en la historia, porque me interesaba tanto la fotografía sin hacer, nunca hago fotografías, siempre la uso, ¿no? Y mi reflexión muchas veces consistía en qué dosis están codificadas las fotografías, el lenguaje, y cómo se aproximan de lo real, de la experiencia de lo real. Eso está empotrado en muchas de las obras que tienen gráfica de aquí. Entonces, esa era mi reflexión sobre la naturaleza de la imagen y la percepción, la experiencia del sitio. Entonces, es muy difícil para mí, a esa altura de la vida, tengo 87 ahora, poder hacer un resumen de todo. Es muy difícil, por eso me resisto a hacer retrospectivas. Entonces, van a ver que aquí hay grabados,
hay tapicería, hay video de los primeros precursores de Brasil, que fueron los primeros videos editados y sonoros, pero Joe Raiz había hecho los anteriores que eran sin editar, todos corridos así. Sí, yo creo que esto es interesante, ¿no? Has hablado de tres cuestiones que creo que son muy claves en tu obra. Primero hablamos de la apropiación de imágenes, ¿no? Imágenes que están circulando en los medios de comunicación y cómo ella las apropia, las transforma, y lee justamente estos códigos visuales que están en las imágenes, interviniendo a partir de líneas de perspectiva, a partir a veces son grids que ella construye y superpone las imágenes con esto, justamente para crear como otras lecturas o lecturas digamos, los mensajes que estas imágenes pueden estar transmitiendo y que no los estamos leyendo, ¿no? Y esto es algo que, investigó mucho en los años 70, desde el año 69 hasta ya los años 80, y a finales de los 70 entra la cuestión de la sombra, que justamente ella empieza, Regina ya lo introdujo, pero digamos que la academia, la investigación en el ambiente como de la academia y la docencia es algo que siempre fue absolutamente clave para ella, ¿no? Tanto para su sobrevivencia como su actualización y transmisión de conocimiento, que es muy bonito esto, ¿no? Sí, creo que la sombra viene de mi interés por la misma naturaleza de la representación visual. Entonces, yo opté por el camino de los índices en aquella clasificación de la semiótica que dice que los signos se dividen, de Peirce, Charles Peirce, que dice que los signos se dividen en íconos, símbolos e índices. Yo me fui para el lado de los índices, que son marcas de presencia, pero no son ni consideradas imágenes como tal. Entonces yo me fui para este lado para provocar diversos tipos de reflexión. Quisiera hablar de esta obra que está detrás de nosotros. ¿Quieres hablar primero de los directores? Porque yo creo que es un proceso, creo que en este proceso... No, pero ese viene antes. Hablas de lo que Isabela, por supuesto, ya hablas de la primera. quiero hablar una cosa, que es mi primera obra digital, es esta que está detrás. Y la hice por una razón muy clara, que fue invitada por España, por un órgano español, que no me acuerdo, para hacer la celebración con otros 16 artistas. Otros 15 se llamaba el catálogo 16 miradas al 92. Celebraba el descubrimiento de América. Entonces yo era invitada para hacer una valla muy grande de 9 metros. Entonces yo hice esta imagen en que aquel grupo lo monté yo, nunca existieron esas personas, nunca estuvieron agrupadas así. Lo busqué en periódicos, en revistas, y lo puse junto y luego hice esa construcción muy de perspectiva, muy geométrica, en papel de cuadrícula, con las sombras paradójicas de instrumentos que consideraba como instrumentos de poder, donde pudieran ir, ¿no? Como violentos. Pero me quedé muy desconfiada de las reglas de la exposición, porque pedían un dibujo de 1 metro, entonces iban a ampliarlo para 9 metros, entonces me quedé, ¿qué iba a pasar con aquella línea, ¿no? Derecha? Sí, se iba a estirar, iba a perder el contorno, claro. Entonces decidí consultar a un alumno mío, exalumno que estaba trabajando en máster en Brooklyn College. Yo estaba viviendo en Nueva York con la beca de Guggenheim. Entonces él me ayudó a hacer y fue mi primero Photoshop. Eso es importante
que vean. Y luego vienes ¿Te puedo contrariar? Ahora tengo que hacer una genealogía que no es. Los Gelataves son justamente una obra que, bueno, que surge a principios de los 80, 81, cuando Regina está haciendo su investigación del doctorado. Sí, es verdad, viene antes. Es cierto. No, pero Regina tiene su punto, que es que esta es la primera vez que hace esta representación a nivel digital, y esto es clave, ¿no? Y por esto me parece importante volver a los Gelataves, y antes de los Gelataves, pero podemos hablar después de las anamorfas, ¿no? Después podemos volver porque hay otro tema ahí. Lo bonito de los Gelataves es que ella está en esta investigación del tema de las sombras, ¿no? Como cuestionando la perspectiva, la construcción de la perspectiva como esta especie de instrumento de representación fiel y real, ¿no? del mundo, y como esto no es así. Entonces ella en esta investigación empieza a apropiarse de imágenes de políticos, bueno, personas que eran como militares, jugadores de fútbol, como ejecutivos, y hacer estas sombras, que son las sombras muy alargadas, como oscuras, que vemos aquí. Pero ¿qué pasa? Esta obra originalmente la hizo en el proceso de la heliografía, que es un proceso que sí, exacto. Y esto viene justamente del contacto que tenía en aquel entonces Regina con artistas como León Ferrari, ¿no? Y la heliografía es muy bonito porque es un proceso como de, Regina sabe, bueno, por supuesto, mucho más que yo de estos procesos de reproducción de imágenes, que yo en esto yo no domino, pero yo lo que sé es que los heliograbados se utilizaban mucho para hacer los planos de arquitectura, por ejemplo. Y una de las cosas que pasaba con los heliograbados es que con la presencia de la luz, poco a poco van desapareciendo, que es una historia súper bonita y súper poético. Entonces Regina hace esta serie de los Gelataves justamente a principios de los 80 y el proyecto 81, que empieza en el 80 y termina en el 81. ¿Y qué pasa? Que la obra está hecha para desaparecer, como ella sabía que esto iba a pasar con la obra. Entonces, recientemente ella recupera, y en algunos momentos específicos, ella recupera este trabajo y lo imprime en otros soportes. Y justamente en este juego, ¿no? de elevar estas formas gráficas, estas investigaciones al espacio, como ella os comentaba, ¿no? Esta idea del grabado expandido, de la gráfica expandida, que va a la arquitectura, que va a la ciudad, que va a los espacios del cubo blanco y no solo. De ahí cómo surge, y por esto es muy interesante ver cómo Regina está siempre, cómo se está actualizando a nivel tecnológico, para ver cómo sus obras pueden volver a existir y ganar relevancia otra vez en otro contexto, en otro lugar, en otra arquitectura, ¿no? Y no necesitan transporte. Un programa de Illustrator. Tienen otra dimensión aquí, es casi el doble, ¿no? La heliografía es un metro por la extensión que se quería, ¿no? Entonces, esa es una actitud que quisiera puntuar en la recurrencia de los motivos poéticos de mi trabajo. Por ejemplo, la mosca. La mosca está en este video. La mosca hizo parte de como una técnica así, de revestimiento de edificios, de situaciones muy solemnes, como llené de moscas una sala de la embajada brasileña en Washington, donde el embajador que era un coleccionista, no le molestó, hacía un speech así oficial, una sala llena de moscas. Hay una mosca aquí en la caja con un huevo de avestruz que me encargó mi amigo Antonio Miralda, que es un artista catalán, y cuando hizo un pabellón, creo que en Bruselas, ¿cómo se dice? Bruselas, sobre la alimentación, entonces pidió a 3 mujeres artistas que hiciéramos lo que él concebía como el sueño del huevo. El sueño del huevo, entonces invitó a mí, a Anne Hamilton y Louise Bourgeois, las 3 bastante perversas, así. Entonces Louise Bourgeois hizo una araña encima
y yo llené de moscas. No me acuerdo lo que hizo Anne Hamilton. Sí, esa es la caja original. Entonces hay una recurrencia de los motivos. Yo hice originariamente muchas veces la mosca proyectada en la ciudad, o sea, una cosa que se llama gobo, que es abierto y pasa un proyector de luz así, y el dibujo luminoso se pone por las calles. Y yo hice en protesto contra Niemeyer. Sí, Niemeyer, esta historia es muy buena. Cuenta esta historia. Porque yo quería hacer una sombra encima del Memorial de América Latina que hizo él en São Paulo, que tiene a ver con la obra que está en Círculo de Bellas Artes. Y él me mandó un mensaje diciendo que yo dibujaba muy bien, no sé qué, pero no se podía hacer porque el revestimiento iba a dañar la arquitectura, yo qué sé. Entonces yo resolví hacerlo inmaterial así, y es una mosca que pasa bastante sobre el Memorial de América. Hay un video, un documental que se llama Transit, lo podéis ver en YouTube. El ¿no? Transit, sí. Sí. Podemos dar contexto, ¿no?, de la obra. Esta historia con Niemeyer es buenísima. De hecho, Regina tiene como los dibujos, como los bocetos de lo que iba a ser la intervención en el memorial, porque esta obra, que se llama The Saint's Paradox o La Paradoja del Santo, nace, ¿cuento yo? ¿Quieres contar tú? Sí, ¿Cuento yo? Sí, ¿seguro? Sí. En el año 94, Regina recibió una invitación para hacer una exposición en el Museo del Barrio de Nueva York, y justamente la idea era que los artistas de alguna manera crearan una reflexión, reaccionaran a la colección, a los fondos del museo, ¿no? El Museo del Barrio siendo este museo fundado como a finales de los años 60 en el llamado Spanish Harlem, la comunidad puertorriqueña y después también dominicana de Nueva York. O sea, era un museo muy politizado, muy migrante, muy combativo, y que tenía siempre esta conexión muy fuerte, esta cuestión de la diáspora y esta conexión muy fuerte con el contexto latinoamericano y caribeño. Entonces Regina encuentra en los fondos del museo un Santiago Apóstol guatemalteco, como de madera, así pequeñito, como muy simpático, ¿no? ¿Y qué haces con el Santiago? No, es una cosa primitiva, sí. Bueno, que consideraban como artesanía, ¿no? Art naif y arte popular. Y entonces, Regina, justamente, ¿qué haces tú? Cuéntanos. Yo había tomado fotos, capturas de fotos de un monumento ecuestre que hay en Brasil, de un escultor muy famoso después del modernismo, llamado Brecheret. Víctor Brecheret. Víctor Brecheret, y que es la representación del patrono militar de Brasil, el Duque de Caxias, se llama. El Duque de Caxias está con una espada así, al alto, y es tan grande que cuando se inauguró se hizo una cena dentro de la barriga del Duque. De la escultura, sí, que es tan grande que cabía todo un grupo de personas con una mesa que hicieron una cena dentro de la escultura. Pero la verdad es que cuando yo fui invitada por el museo, era una exposición con foco en la historia de las Américas también. Entonces yo llegué al museo y pregunté si había algo similar en el arte popular, y me han venido con este santo. Este santo que es el patrón militar de España, Santiago Matamoros. Entonces yo puse el patrón militar de Brasil en un dibujo en que la espada, bajo hacia la espada para atacar, ¿no? Entonces la sombra perversa del santito, que parece muy ingenuo, eso está, ahora pertenece a la colección del Museo de Arte Contemporáneo De la Universidad de São Paulo. de São Paulo, pero hay una copia que viaja bastante y se adapta a muchos espacios. Y esa era la que estaba en la portada del catálogo de la exposición sobre la fantasmagoría, ¿no? Entonces es esta la que vais a ver si pueden en círculo.
Sí, sí. Yo creo que ahí después hacemos la propaganda de la exposición al final. Pero yo creo que esto nos permite, claro, esta obra tiene un punto que es muy interesante, que es en esta investigación de las sombras, ¿no?, que hace Regina desde finales de los 70, y ahora hablaremos cuál es el inicio de esto. El nombre dice la paradoja del santo, justamente por el hecho de que el santo de madera no corresponde al santo que ves proyectado en la pared, que por las dimensiones, por la forma, por la procedencia, pero Regina justamente está de alguna manera conectando estas dos historias, ¿no? En la historia de las Américas, esta figura como Santiago Matamoros, que el nombre ya es bastante autoexplicativo, con la figura del Duque de Caxias, que fue justamente el general que comandó lo que fue la guerra tripartida, ¿no?, que fue la guerra que destruyó Paraguay, que fueron Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay, y hasta hoy digamos que las huellas de esta guerra siguen presentes en el contexto paraguayo. Entonces ahí justamente hasta esta conexión entre la cuestión militar, la cuestión religiosa y la cuestión como colonial, justamente poniendo en contacto estos dos santos, uno que es, como os comentaba, uno muy pequeñito, de madera, que tiene casi un aspecto simpático, con el otro que es esta sombra, un poco como vemos en los dilatables, ¿no? Y creo que esto nos permite, y ahora quería que hablaras de esto, nos permite hablar de, digamos, de dónde viene esta investigación de las sombras, que justamente empieza a finales de los años 70, durante la investigación de mestrado de Regina, cuando ella hace esta serie, empieza la serie de las anamorfas. Sí, mi pregunta era hasta qué punto la anamorfosis, que es una operación cuyo primera anamorfosis conocí desde Leonardo da Vinci, es una distorsión en perspectiva de una cara de mujer, ¿no? Sí. Hasta qué punto se reconoce el objeto y en qué punto se transforma en otra cosa. Entonces era una interrogación poética que me hacía yo. Por eso las sombras son todas distorsionadas de esta manera por una operación de anamorfosis, que se llama, que es la distorsión extrema, puede ser extrema, de la perspectiva. Y eso fue como me orienté para mi disertación de maestría. Y seguí haciéndola hasta bastante tiempo, y pintaba. Eso eran pinturas muy extensas que hacía, ¿no? Pero aquellas grabadas que están ahí un poco tienen a ver, sí, con las otras, que eran mis propios zapatos, con la sombra encima, haciendo una especie de topografía. Yo creo que antes de esto, quizás un tema que aún no hemos tratado, que es muy interesante, que es el ambiente doméstico, ¿no? ¿Qué objetos son estos que eliges justamente para hacer estas distorsiones? Que esto no es algo casual, ¿no? Porque son los objetos de tu vida cotidiana, o de la vida cotidiana más asociada al género femenino, ¿no? Sí, yo pienso que es mi obra más feminista, esta. Porque hace una recolección de objetos que son del universo femenino, ¿no? Más bien. Entonces, mis zapatos, mi bolso, la taza de café, sacacorchos, son esos objetos. Y tengo otros con objetos del cajón de coser, ¿no? Con botones, sombra de los hilos del botón, las tijeras. Pero son operaciones perversas que hago con la sombra porque las transformo en otra cosa, ¿no? Otra cosa por veces más violenta, sí. Sí, que tienen un poco, como vemos en esta pieza, esta especie de violencia latente, ¿no? De algo que está ahí en tu día a día y que de repente no ves el peligro, no ves como la dureza, un poco como esta
digamos, esta toma de conciencia feminista que tenemos, son siempre huellas, ¿no? Y ahora que estamos en la tercera es como darse cuenta de una serie de violencias en las que estamos de alguna manera alrededor y que no nos demos cuenta, y como esto ya a finales de los 70 estabas como, siempre dices que no te gusta como participar de exposiciones que son... Pero estoy en todas ahora. Claro, las exposiciones, sí, es una conversación que siempre tenemos, es como a Regina no le gusta participar en las exposiciones de las artistas mujeres o mujeres radicales, o tal. Ella siempre le dice, no, yo quiero verme como con todos los demás artistas y no de repente estar en una exposición simplemente por mi género, ¿no? Y mi condición. Pero esto también a veces cuesta tanto como hacer esta lectura feminista, cuando más allá de una lectura feminista yo creo que hay como, yo creo que es siempre una lectura muy crítica y muy irónica, ¿no? De las condiciones sociales, de las jerarquías, del momento político, de la posición social. Yo creo que esto es una constante en tu obra y que vemos muy, bueno, de manera muy presente también, claro, en esta exposición. Sí, nunca quise verme como una artista mujer, artista brasileña tampoco. Me gustaría ser artista, punto. Entonces, eso es lo que intenté. Hablamos de otra cosa de esa exposición, de dos cositas. Pues no hemos hablado, por ejemplo, tú has hablado un poquito del vídeo, que puede ser interesante. No, y después quiero hablar podemos... de aquella parte de las marcas de mano. Ah, claro, habla de esto, sí, de lo que quieras. Cuando la marca de manos pertenece a una familia de índices que yo empecé a utilizar en el año 2000, cuando se cambió el siglo, más o menos, y fue cuando yo pasé al digital, decididamente. Pasé al digital en una circunstancia en que yo entendí como libertación de medios de producción. O sea, los trabajos no necesitaban transporte, podían ser realizados a distancia y podían ser gigantescos. Entonces yo empecé a hacer una relación más fuerte con la arquitectura. Por eso mi trabajo se fue a Pakistán, a Taiwán, a Houston, a donde quiera. A Cuba. ¿Cómo? A Cuba. A Cuba, a México. A Cuba es una estación, un parque. Entonces, fue realizado siempre envío por email y las compañías locales me lo hacen. Y claro, exige siempre que yo estudie el sitio, vea la escala, punto de vista, o sea, como, que es la narrativa que quiero hacer, ¿no? Pero siempre el tema de la producción fue como una magia, ¿sí? Que he entendido que podía hacerlo a distancia. La primera vez fue en 98, durante la Bienal de São Paulo, que hice como una escapada de huellas de animales, ¿no? Y estaba presente un curador colombiano que vivía en Australia en este momento. Entonces me invitó para hacer una exposición en Canadá, una tomada de la fachada de un museo en Ottawa, Canadá. O sea, un triángulo así, São Paulo, Australia y Canadá, y nos pusimos de acuerdo y hice la imagen, que es una especie de alegoría del vuelo, porque era una exposición de aviación. Entonces lo podéis ver por ahí. Entonces, cuando llegué en Ottawa para mirar, estaba casi hecho, y había un pequeño error que ellos ya habían ubicado el error y lo corrigieron. Entonces yo pensé, el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces se podía tomar cuenta de ese sector. Pero, ¿por qué estoy contando esto? Porque querías hablar de quiero las hablar manos. de esto. Entonces, la entrada de la galería está marcada por muchas huellas de manos, siluetas de manos,
gestos y todo un conjunto de abordajes, se dice abordajes, acercamientos que tienen como motivo principal la autografía. La autografía, la marca del autor. O sea, siempre con mi preferencia por grabado industrial, muchas veces los artistas, los alumnos me criticaban pensando que yo no sabía dibujar. Entonces yo me hice en la facultad una t-shirt que decía, yo sé dibujar y tú. Entonces empecé a usar la mano. La primera obra más antigua que hay aquí es el cuaderno Arte de Desenhar, que es una especie de manual académico, como dibujar a mano. Y yo puse pistolas en medio de las manos. Entonces la marca autográfica la busqué ahí como copia de gestos, ¿no? Gestos malos. Entonces están en el video como copia y están en este patrón digital de huellas de manos también. Pero es una cuestión de afirmación, así, de la autoría. ¿Autoría se dice? Sí, de la autoría. Bueno, afirmación y cuestionamiento a la vez, ¿no? Sí. Y cuestionamiento todo el tiempo también, tú siempre hablas de esto, en Arte de Desenhar, esto queda muy claro, cuestionamiento de los manuales de instrucciones, de las técnicas que condicionan, como de los corsés que determinan cómo el artista tiene que hacer, tiene que ser, ¿no? Es como siempre estás haciendo como de manera irónica, de manera a través justamente de esta especie de burla, estás cuestionando todo esto. Llamé de timeline esa exposición porque hay un intervalo de 50 años entre el manual de dibujo y las marcas de huellas de manos. Entonces, las huellas de manos todavía estoy interesada en practicar esta, porque solo hice una vez un uso en la arquitectura, es el segundo. La primera fue en Darmstadt, en Alemania, en Kunsthalle, que llené los cristales, es como palpar el edificio, ¿no? Entonces todavía me interesa como método de interrogación así. Pero es una característica mía es la persistencia del interés en ciertos signos. Se me olvidó decir de la música que hemos hecho una acción en São Paulo, que Ángel y Ada me ayudaron a hacer, que es lambi-lambi, como se dice, que es una acción de estos pegar, carteles de pegar en la calle, digamos, en la madrugada, muchas músicas iguales impresas en serigrafía, que fueron violentamente arrancadas al día siguiente por la gente que se sentía ofendida, porque la música siempre conlleva ese significado de contaminación. Es bonito, ¿no? Yo pensaba ahora como en esta cuestión de la huella de la mano, me acordé, ¿no? Como era de Simon Sherman, ¿te acuerdas de este programa de historia del arte que él empezaba justamente, era como un intento de hacer una especie de construir una especie de genealogía de la historia del arte, y él empezaba especialmente, bueno, por la pintura de las cuevas y justamente la huella en una cueva, y esta idea de, marca. claro, que es como he estado aquí, ¿no? Él empezaba el programa con esta idea de dejo mi mano para decir, este es mi huella, he pasado por aquí. Y como hemos hablado un poco de esto, ¿no, Regina? Como en el momento, bueno, desde hace bastante también con las tecnologías, pero ahora mucho más, la cuestión de la huella, ¿no? Las huellas dactilares que tienen que ver con el control, que tienen que ver con la no posibilidad de libre tránsito, que tiene que ver con, si pensamos en, no sé, lo que sería la medicina forense, no sé cómo llamar esto, pero todas las cuestiones de la criminología, ¿no? Que todos los sitios por donde pasemos vamos dejando nuestras huellas, estemos siempre controlados por nuestra presencia en los espacios, ¿no? Y como esto, hablando de un timeline, quizás
hago aquí también una especie de digresión un poco loca, pero esto es un timeline también, ¿no? Esta idea de ir desde las primeras obras, que podemos llamar de las primeras obras de arte en las cuevas, y a justamente este momento presente en el que siempre estamos dejando nuestra marca en algún sitio y que esto es inevitable, ¿no? Quería decir, puntuar solo dos cosas más, que es la presencia de los insectos aquí. Los insectos empezaron por ser insectos malos, que he seleccionado una hoja en la Public Library de Nueva York. Entonces los hice gigantes y los puse primera vez en Brasilia, donde está el poder brasileño, ¿no? Y era como una crítica, un pabellón iluminado, una crítica a los políticos brasileños corruptos. Entonces era para ser muy bonito de cerca y muy feroz, ¿no? Porque los insectos eran malos. Pero me ha sorprendido después ver el uso que los niños hacían. Los niños interpretaban de otra manera, claro, era completamente mágico, la dimensión, ellos saltaban encima de los insectos. Pero los insectos malos se tornaron un patrón que yo he usado muchas veces. Y aquí hay una técnica muy antigua que es una tapicería. Tapicería, hice muchos tapices con los insectos mezclados también para pisar encima. Entonces quería decir que están los insectos aquí, una presencia constante en mi trabajo también en los últimos años. Y está aquella obra aquí, el par, que hice especialmente para esa exposición. Y está en line puro. Sí, porque porque son impresiones sobre aluminio. Entonces yo encontré un par de meses atrás, o 4 meses, en un cajón que tenía una hoja de film con una fotografía que es la ruina de los coches, así. Sí, los cementerios de coches. Cementerios de coches, hecha una fotografía que hicimos Julio y yo cuando estábamos ahí en Puerto Rico, que es un cementerio de coches, porque la isla es un poco un sitio de desecho en Estados Unidos, ¿no? Y yo me quedé muy impresionada con el tamaño de la y pedí a Julio que fotografió. Era isso. Entonces encontré y pensé que hacer una síntesis como si fuera un ideograma. Entonces puse al revés esa catástrofe. En Madrid estaba Plaza Mayor y en São Paulo, el centro de São Paulo. Como el edificio Entonces, Banespa, ¿no? en Puerto Rico, São Paulo. Sí, y es muy bonito, ¿no? Pensar, ahora abriré para preguntas porque creo que hemos hablado mucho, Hey, y la gente quiere también hacerte preguntas, pero es muy bonito ver cómo recuperas este cementerio de coches que ya habías utilizado en los 70s en series como Brasil Turístico, ¿no? Que era justamente a partir, una cosa que no hablemos, que ahora hablo muy rápido, como para Regina también en este proceso de apropiación, para ella es clave toda esta idea de infiltración en los medios de comunicación, ¿no? Entonces todo lo que era el circuito del arte postal, de las revistas, de los artistas que en los 70s, los 80s, justamente a finales de los 60s, estaban como transmitiendo sus mensajes, produciendo sus obras en estos circuitos que eran circuitos como muchas veces alternativos, subterráneos, en momentos en los que hemos hablado muy brevemente, pero momentos de dictadura, momentos de censura, momentos en los que la obra no podía circular, no podías decir según qué cosa, porque podías ir a la cárcel, desaparecer y tal, y los artistas encontraban justamente formas, ¿no?, de insertarse, como dice Silvio Beireles, en los circuitos ideológicos. Entonces ahora pues creo que abro preguntas para otras personas, que así podéis como también preguntar lo que queráis a Regina. A ver. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Yo quería comentar que el proceso del textil no deja de ser también un proceso de construcción de imagen altamente matemática y, ¿sabes? Sí. A veces como hay prácticas
que parecen como más de la artesanía, pero que tocan en todo lo demás que he escuchado de tu investigación, en el aspecto de que hay toda una lógica matemática por detrás, ¿no? Sí. Sí, tu relación con la matemática, los autores hablando. Este fue hecho en un telar muy tradicional. Sí, Sí, pero aún el telar tradicional tienes que tener, yo sí, ya hice punto y es como 3, 2, 3. Sí, es muy técnico. De hecho, si ves, no, los bocetos de Regina son impresionantes, los bocetos, porque es pura, cuando ves especialmente la parte de las sombras, para mí son fascinantes porque es pura matemática, ves como, ¿no?, la perspectiva y cómo ella va distorsionando, pero cuéntate. ¿Cómo es tu relación con la matemática? Tipo, ¿la llevas bien? sí, ¿Te gusta? existe hacerla. todo mi trabajo, casi todos mis grupos preparatorios están hechos en, ¿cómo se llama el papel que tiene ya? El cuadriculado. Sí, Milimetrado. la medida tiene que ser preciso, ¿no? Pero yo quería hablar de una cosa, ahora se me fue. De telar, insectos, de telar que era artesano. De telar hice muchas cosas así, pero el origen, ahora me acordé, el origen de mi interés por las tapicerías y por los insectos y este imaginario todo, viene de una mirada que yo eché a las tapicerías que eran hechas en el siglo XVI o XVII en los Países Bajos, que celebraban el encuentro de las Américas, la descubierta. Sí, Entonces técnica de Jacquard, ¿no? estaban los colonizadores, estaban siempre los bichos, los indígenas, y todo eso con el mundo exótico que se había descubierto. Entonces yo resolví hacer esos insectos en tapicerías también. Busqué tapiceros muy tradicionales que pudiesen replicar de un modo distinto. ¿Más una pregunta? Sí. Que has apuntado todo, me encanta. Voy a intentar ordenarlo, pero claro, como viendo todo lo que han estado conversando, entender el surgimiento de estas sombras, que ahí hay una cosa muy, como son sombras que se ven en las luces y que tienen un contexto también de surgimiento en un contexto de guerra, un contexto muy político, y hoy en día donde ese cuestionamiento y tensión con las imágenes es tan grande, ¿cómo ves esa relación de la imagen con el aspecto técnico? Que también hablabas, como hubo un cambio del dibujo, el desplazamiento, incluso lo digital. Me acordaba también, no sé, de las cavernas, como de pensar la luz y la sombra en relación a la representación como posible verdad. Acá hay un ejercicio de eso, hay una verdad política, una relación de la imagen que no va con sus sombras, sino que hay una alteración para dar un mensaje de esto se vincula a esta imagen, proyecta otra cosa. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo lo estás experimentando? Igual pasa mucho con el arte medial, que tiene una caducidad técnica, que en tu caso está muy bien pensado porque trasciende a esa caducidad. Pero hay caducidad técnica, sí, y se tiene que cambiar, renovar los archivos. Yo hice muchas obras que son en realidad virtual, en realidad aumentada también. Sí, en Virreina había una, ¿no? En Virreina había una realidad aumentada que el coach lo activabas en vez de un platillo volador. Sí, y hice también realidad virtual en cavernas, realidad virtual cuando tenías las gafas y se llenaban de laberintos, o sea, tenías que estar dentro del laberinto. Entonces, no tengo ninguna restricción a eso y creo que va a seguir.
seguir y tenemos que, los museos tienen que aprender, los coleccionistas tienen que aprender a renovar los archivos. Recientemente una obra mía que la hice en 98 con Itaú Cultural fue renovada y es una maravilla ver cuánto ha ganado yo estoy abierta a este futuro, ¿no? Pero lo que no estoy abierta es lo que he sabido que no se enseña más grabado en la universidad, se va directamente a la imagen digital. Entonces, ¿cómo se va a entender el camino? Sí, pero al final volvemos a la cuestión del dibujo también, ¿no? Como también es importante comprender la técnica en su complejidad y su cuestión analógica matérica para poder justamente a partir de esto subvertirla o evolucionarla, ¿no? A otras. Como cada medio codifica la imagen, ¿no? No tengo nada contra el futuro, pero hay que aprender a conectarlo con lo que se ha logrado, ¿no? Total. Hoy fui a la Casa de la Moneda, porque he ganado un premio de la Casa de la Moneda y va a ser una exposición pero ahí están los equipos que yo estaba muy acostumbrada a mirar en la facultad, las prensas, y supe que hay maestría ahí en los medios gráficos, ¿no? Pero lo que falta es conectar, porque me encontré que ellos tenían una posición muy conservadora y cerrada. Entonces, no sé cómo ese medio. Hay que encontrar las grietas, ¿no? O crear las grietas, las fisuras. Ale, ¿tenías una pregunta? No, era solo un recuerdo que, bueno, no vi esa obra de la proyección de Santiago Matamoros en la Tipa del Caballo, pero me acordé de otra cosa, que el caballo está en la plaza que se llama Princesa Isabel, o sea que hay otra capa dentro de lo que estás contando, Sí, ¿no? Total. Claro, es brutal, ¿no? Como la memoria del lugar, ¿no? Sí, y la escultura es tan grande que cuando se inauguró se hizo una cena dentro de la barriga del Claro, caballo. esa fue el periódico. Claro, no, y princesa, para dar contexto para los no brasileños, claro, Princesa Isabel es justamente el símbolo de lo que fue la abolición de la esclavitud en Brasil, siendo Brasil y Cuba los últimos países a abolir la esclavitud, ¿no? O sea, que llegó bastante tarde. Ahora sí fue una abolición muy poco... Sí, ¿no? y fue bastante Poco polémica. poco abolida, Y ya sabemos las huellas presentes, como la huella de la cueva que sigue aquí en el momento actual, ¿no? No sé si tenéis más preguntas. Sí, yo quería preguntarle a Regina que cuál es su relación con el color. Quizás Con el el color. micrófono. Mejor con el micrófono. O da igual. No. ¿Se escucha bien? ¿Cómo estés más cómodo? Porque con se echa más confortable que lo estás teniendo. Sí, pero hay que decir que el negro también es un color. Sí, pero del color hay un color. Hay un color. Es muy buena respuesta. Pero yo no conozco tu obra, no conozco cómo has usado el color en tu obra. pero está muy disponible. Sí, Hoy yo día la si vi. quiero saber una cosa voy a Google y lo encuentro. Pero es un partido. ¿No? He tomado este partido me satisface hacer con él. Pero tengo colores también. No, pero si yo lo pregunto porque sí hay un sentido. Yo entiendo que son sombras. La sombra es Sí, es en esta selección, Claro. pero he seleccionado aquella tapicería, pero tengo tapicerías con mucho color también. No tengo Pero es- nada contra el color. Pero es cierto, Yo tampoco tengo nada contra él. pero es verdad, es cierto que hay una predominancia del negro también por las sombras y por los contrastes, justamente lo que decía ella, ¿no? De la cueva, esta idea de la luz y de la sombra, pero también en los 70s y especialmente, ¿no? A partir de las 12 serigrafías de Mido Clásico, que hay sí unas obras como muy bonitas de toda una serie de estructuras de paisaje. Sí, que ya como se apropiaba de imágenes de esto, de la prensa, de cartones, de tarjetas postales, y que intervenía, y en este caso eran imágenes con muchísimo color, y eran como...
pero a la gente justamente que vio la exposición de Virreina y que brasileños incluso, ¿no? Que no conocían el trabajo de Regina de los 70s, de finales de los 60s, de principios de los 80s, han dicho, y esta artista que yo no conocía, que estaba aquí como, porque es un hecho de que hay una predominancia, ¿no? Del negro y del blanco, yo creo, en tu obra, así que es una observación. Que invitemos a la gente a ir mañana a la exposición. ¿Queréis decir algo más para... ¿Tenéis alguna otra pregunta, comentario? Yo ya hablé muchísimo. Pero muy bien, me encanta escuchar siempre. Nada, simplemente daros otra vez las gracias a la galería y a Regina, porque siempre es una alegría hablar con ella y verle, está todo el tiempo como que nos reímos mucho las dos y yo aprendo mucho de ir con ella. Y decir que mañana a partir de las 5 inauguramos en el Círculo de Bellas Artes una exposición que se llama La Lechuza de Minerva, que justamente es una exposición que parte del centenario del edificio para generar una reflexión crítica sobre la potencia y las posibilidades del arte en la sociedad, en la vida ciudadana y en las propias instituciones. Y en este contexto invité a Regina a participar y volver a montar La Paradoja del Santo, que siempre le digo que es una obra como todas las suyas, que siempre gana en otro contexto según el momento en el que dónde son montadas, el momento político y claro, una vez más toda esta cuestión de la derribada de los monumentos, que es algo que Regina ya estaba reflexionando a principios de los años 90, es un tema absolutamente actual, ¿no? Y en este contexto de Madrid ya sabemos. Entonces, nada, invitaros mañana a partir de las 5. Tenemos aquí también a Pedro G. Romero, que es otro de los artistas que forma parte de la exposición. Ellos son 12 artistas y Pedro tendrá 2 performances mañana, una a las 5:30 y otra a las 6:30. Así que, nada, os invito si os apetece en el Círculo de Bellas Artes mañana. Y Regina estará ahí. Sí. Muy bien, gracias.